Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2022. Qué placer enorme estar con ustedes en este nuevo inicio de semana. Como siempre, para Grupo Megavisión y para todo el equipo que desde muy tempranas horas de la mañana está laborando, desde nuestros equipos periodísticos, todo nuestro equipo de coordinación, logístico, administrativo. En fin, nos sentimos satisfechos de arrancar nuevamente una semana, dándole gracias al Todopoderoso y por supuesto a usted que se mantiene pendiente de nuestra señal. Luego de mantenerse bien informado precisamente por todas las situaciones que se han generado este fin de semana, especialmente en el sector de Soyapango con este cerco militar y los resultados que han dado, vamos de inmediato en esta hora y media a conocer temas importantes del país y, por qué no decirlo, temas que han estado vigentes. Entre ellos, aparte del de Soyapango, vamos a hablar precisamente en esta primera parte del programa con nuestros invitados, también del tema de las pensiones que no puede pasar por alto, sobre todo por la dimensión y la importancia que este tiene. Esta mañana, acá en nuestros estudios, quiero darle la más cordial bienvenida al diputado del Partido Nuevas Ideas, Raúl Castillo, y por supuesto, él es miembro de la Comisión Ad Hoc para el estudio de la reforma de pensiones. Bienvenido, Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias, buen día, Ernesto, buen día al pueblo salvadoreño, encantados de estar en este espacio, como siempre, para traer información sobre el acontecer nacional y sobre nuestro trabajo legislativo, que como ya usted lo decía, hemos comenzado con el estudio de esta nueva ley que va a regular el tema de pensiones y que nosotros tenemos toda la intención de escuchar a la población, de trabajar de cara al pueblo, como siempre se ha caracterizado desde que iniciamos en esta legislatura, y por supuesto de cualquier otro tema que la población requiera conocer. Así es, en efecto, diputado, en su momento vas a incorporarse con nosotros también Rodrigo Ayala, quien es secretario de la Comisión Ad Hoc también para el estudio de la reforma de pensiones. Así es que en su momento se incorpora para también conocer su punto de vista. Pero bueno, no puedo pasar por alto, y precisamente hablábamos sobre experiencias que en particular había tenido con relación al trabajo territorial y la expresión misma de la población de sentirse satisfecha precisamente por el combate frontal que se le ha hecho a la delincuencia, tomando como punto de referencia lo que este fin de semana se conoció y que ha dado ya los primeros resultados de este cerco militar en el sector de Soyapango. Así es, como ustedes saben, el presidente de la República hace unos días anunció la fase 5 del Plan Control Territorial, que significa la extracción, que a través de cercos militares que van a desarrollarse en ciertos municipios se iba a ir en busca de los criminales que aún continúan, algunos escondidos, algunos todavía queriendo operar en diversas zonas de municipios, sobre todo aquellos más grandes, porque en los pequeños, pues por la misma naturaleza del régimen de excepción, se ha logrado prácticamente erradicar este fenómeno de las pandillas. Y pongo un ejemplo claro: este fin de semana yo estuve en Puerto El Triunfo. Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, fue un municipio sumamente estigmatizado. Sí. Caminábamos con gran parte de la población en un desfile navideño y me comentaba el alcalde que tenían casi una década de no poder hacer un evento como ese, porque justamente un evento de luces, un evento navideño, un desfile, transitar por las calles. Y me decía el alcalde, de esta esquina a la otra se agarraban a balazos los pandilleros, y eso no se podía ver. Y luego hablábamos con los comerciantes que estaban, y me decía una señora que tenía una venta de comida, que tenía aproximadamente 12 años de no poder vender, porque las extorsiones, porque los relajos que se armaban por parte de los pandilleros frente a su negocio. Y me dice, tenemos ya 6 meses de tranquilidad. Hoy he decidido, a partir de este mes de diciembre, emprender. Vamos a comenzar con la tradición familiar, porque era un negocio familiar que tuvieron que cerrar a causa de las pandillas. Y luego de eso, pues vemos los resultados que nos están arrojando este cerco militar en Soyapango, donde hemos visto pandilleros incluso escondiéndose en las tuberías de Aguas Negras. Pues otro que hay que hacer un buen análisis sobre ese audio que se filtró de uno de los pandilleros que ya fue capturado, donde él aseguraba que esto se iba a complicar para los pandilleros, pero que había un fenómeno importante, y es que la población está denunciando
la población está señalando dónde están escondidos los criminales. Y eso para nosotros es una ganancia, porque algo que ocurría en el país es que no se podía denunciar porque se tenía temor a represalias. Ahora el pueblo salvadoreño está confiando en la policía, está confiando en la Fuerza Armada, está confiando en el sistema, porque han visto que aquel pandillero que hacía daño, que extorsionaba, aquel que amenazaba, se lo llevó la policía y no ha regresado. A diferencia de antes, cuando lo capturaban y a los 3 días el juez lo liberaba y venía a pasarle factura a quien lo denunció. Bueno, y es que ese es un elemento que creo que resalta, y lo hemos destacado en varias oportunidades, como en el caso muy en particular la población ha logrado tener ya un nivel de confianza, de denuncia, que antes no lo tenía precisamente en las autoridades. Pues había de todo, pues una de las cosas importantes que el presidente Bukele siempre ha enfocado es que había que renovar a los cuerpos de seguridad y de esas fuerzas de seguridad que permitan generar esa confianza en la población. Tuvimos casos y se han visto, pues, donde muchos agentes se prestaban para colaborar con las pandillas, y esto ha tenido que pasar una depuración en todas las fuerzas de seguridad, policía, Fuerza Armada, hacer un filtro específico, pero sobre todo dignificar, porque yo siempre lo he dicho en la Asamblea Legislativa y desde el Pleno: ¿cómo un trabajador te va a hacer bien la labor que le has encomendado si no tiene las condiciones? Pues si mandaban a los policías únicamente con las manos a meterse a la campanera o a aquellas colonias donde definitivamente el control territorial lo ejercían las pandillas, y ahí estaba en gobiernos anteriores cuando veíamos esas fotografías de los soldados, de los policías exigiendo botas, exigiendo mejores condiciones, durmiendo en cartones ahí en los puestos policiales. Todo esto ha tenido una transformación que, claro, nosotros en la Asamblea Legislativa, lo que es a la seguridad, no le hemos negado recursos. Cada vez que el presidente de la República ha exigido recursos para fortalecer la policía, para fortalecer la Fuerza Armada, ha contado con los votos de los diputados de la bancada CIAN. ¿Por qué tenemos este enfoque, Ernesto? Y quizás aquí es el detalle. Cuando le cuento lo de Puerto del Triunfo es porque yo también formo parte de ese pueblo. O sea, yo me mantengo en Usulután. Claro. Hasta 2019 yo viajaba en transporte público y sabíamos las condiciones en las que se encontraba la población en materia de seguridad, y queremos resolver ese problema. Entonces, para nosotros se vuelve como algo medular en la visión de país que tiene el presidente, apoyar esta gobernabilidad, pero sobre todo apoyar este esfuerzo por erradicar las pandillas. Bueno, realmente creo que ese es un punto medular, el presupuesto, el apoyo que, no solo desde el punto de vista del tema de económico, de presupuesto que sería asignado también para el plan control territorial, sino que también las herramientas legales, que es lo que ha permitido también el poder penetrar, un poco en términos de incursionar territorialmente a los lugares con esa condición legal, ¿no? Y lo que pasa, Ernesto, es que es el enfoque también. O sea, aquí el sistema estaba amparando a los delincuentes, y siempre el presidente ha sido crítico de que las organizaciones se han preocupado por los derechos humanos de los delincuentes, pero no por los derechos humanos de las víctimas, del pueblo pobre, del que tenía que vivir amedrentado porque los pandilleros le decían que le tenía que estar dando 3 tiempos de comida al día, de aquella señora a la que le vigilaban a su hija si salía de casa, porque si el pandillero se enamoraba de la muchacha, a fuerza tenía que irse con él. O sea, hay historias tristes. Sí, yo conocí de muchas, de padres de familia que tuvieron que de verdad pasar ese calvario, ¿no? Mira, horrible, Ernesto, ¿no? Es increíble. Yo lo he comentado en mi centro escolar, yo soy profesor. En mi centro escolar, los pandilleros nos cerraron el centro escolar por 15 días, no nos permitieron, porque dijeron: no queremos, y eso fue en el año 2017, 2018, no queremos docentes ni estudiantes en este centro escolar. Teníamos una matrícula de más de 450 estudiantes y ya solo regresaron 200. La mayoría de jóvenes que estaban en bachillerato y en 9º grado se fueron para los Estados Unidos huyendo porque temían por su vida. Entonces, para nosotros era una complicación como docentes el querer ejercer, el querer enseñar, pero no teníamos las condiciones. Recuerdo que llegaron a hacer en aquel entonces, porque el gobierno de Sánchez Serén lanzó la policía comunitaria, que hicieron una gran inauguración con la comunidad, y a esa persona que designaron solo la vimos esa única vez. No se volvió a acercar. ¿Por qué? Porque gobernaban los territorios las pandillas. Bueno, a 500 metros de mi centro escolar, donde estábamos laborando en el año 2018, fueron a dejar 5 cadáveres. O
O sea, algo, pero inaudito. Sí, ¿Y qué es lo que ocurrió? Que estábamos tan acostumbrados a ese tipo de temas que lo que hicimos es cerrar la escuela tranquilamente, dimos clases y pues no pasó nada, seguimos dando clases, porque ya era algo normal ver salvadoreños muertos, 25, 30, no te pasaba nada, o sea, mala suerte al que le tocó, pero cuando vemos el enfoque del derecho humano, de que todos tenemos derecho a la libertad de tránsito, de ir de un municipio a otro, de visitar a tus familiares, mucha gente hoy en Navidad va a ir por primera vez después de 10 o 15 años a municipios donde no podían ir. Me decía una señora de la diáspora, que ella es de Jucuarán y vive en el exterior, que su madre, que vivía en Puerto El Triunfo, a ella desde hace 10 años la habían expulsado, las maras no podía llegar, entonces ahora este año ya vino. Hoy en la condición del régimen regresó a Puerto El Triunfo y pues ha visitado a su madre. Entonces son de las cosas que podemos destacar y que nos hemos enfocado en fortalecer estas áreas que el gobierno pues ha priorizado. Ok, por la dimensión del caso, de la noticia que para todos pues hemos conocido del fin de semana y que ya se dieron a conocer los primeros resultados, creo que son alrededor de 140 según el presidente de la República esta mañana lo publicaba también en las últimas horas en su cuenta en Twitter. Tuve la oportunidad de desplazarme también por toda esa zona el fin de semana. Realmente la movilidad era casi normal para aquellas personas honradas, honestas, que no tenían nada que obviamente temer. Sin duda alguna vamos a hablar ya del tema que nos tiene acá reunidos. Y se trata precisamente del estudio que va a iniciar la comisión especial, la comisión ad hoc para la propuesta de pensiones. La comisión especial está integrada por su presidenta, Suezi Callejas, Rodrigo Ayala, secretario, Elisa Rosales, relatora, y así sucesivamente tenemos el grupo de vocales, entre ellos hablando de partidos que no pertenecen al oficial: Juan Carlos Mendoza de Gana, Reinaldo Cardosa del PCN, René Portillo Cuadra de Arena, Jaime Guevara del FMLN. Ya está acá con nosotros Rodrigo Ayala, diputado de Nuevas Ideas y secretario de la comisión ad hoc para el estudio de las pensiones. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte acá en el programa. No, el gusto es todo mío, Ernesto, un gusto también, Raúl, y con el pueblo salvadoreño estar acá para platicar un poco más sobre las pensiones, que es un tema que hay tanto interés ahora. Así es, en efecto. Como antesala y mientras te esperábamos, estábamos hablando precisamente sobre los resultados que ha tenido este cerco militar en Soyapango, producto de la quinta fase del Plan Control Territorial denominado Extracción, y otros aspectos que se han resaltado en el contexto de la actividad que se generó durante el fin de semana. Pero vamos a entrar de lleno al tema, cuál es la expectativa, porque sin duda alguna hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas que se han generado alrededor de las primeras intervenciones hechas por los funcionarios con relación a estos temas. Uno de ellos es del documento oficial por el cual van a sustentar ustedes mismos las conversaciones y que debería de ser público para conocimiento y aporte de todos los sectores. Claro, debería de ser público y va a ser público. Ok. Y eso es algo muy importante que debe de estar clara a la población. Nosotros no vamos a tener ninguna reunión detrás de lo público, no vamos a tener ninguna reunión detrás de cámaras, todo va a ser de frente al pueblo, con los invitados pertinentes, claro, para estudiar las reformas. Ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, incluso las AFPs también van a ser invitadas, los diferentes sectores de trabajadores, que van a llegar a dar también su aporte, su opinión, porque nosotros hemos priorizado y hemos puesto en primer lugar al trabajador. Es decir, no es una reforma como en el pasado, que en primer lugar estaba posiblemente la AFP, en segundo lugar el beneficio del Estado y hasta en tercer lugar el beneficio del trabajador. Hoy van a ser a la inversa todo. Exactamente. Primero el trabajador en una supraposición y ya luego pues que todo vaya cayendo. La estructura del Estado, que es el respaldo para los trabajadores, y luego tercero, ¿no? Así es. El rol de los terceros. Así es. Y esto no solo es de palabras, sino con acciones concretas. Es decir, dentro de la reforma, por ejemplo, en el pasado nosotros veíamos que todas las disposiciones eran, bueno, cuando se privatizaron las pensiones, por ejemplo, que era para el beneficio de la empresa que estaba privatizando. En segundo lugar, el Estado, y hasta en tercero, el trabajador, como lo decía hoy. Primero es el trabajador, como incrementando todas las pensiones. Van a incrementar, y esto ya es algo que se conoce públicamente, pero es importante volver a decirlo. Okay. Resaltar que todas las pensiones, todas las personas que ya están pensionadas, se les va a incrementar su pensión, y las personas que vayan a pensionarse también se les va a incrementar su pensión. A esto también
agregarle que aparte del incremento de la pensión para todos, también se está trabajando en un incremento de la cuenta solidaria, por ejemplo, que es la cuenta que ya se le da a las personas de una manera como era el sistema anterior, digamos, a grosso modo, pero también hay algo bien importante que hay que explicar acá, y es el desbalance que se tuvo de pasar de un sistema de reparto a un sistema de ahorro individual, que es el que tenemos actualmente, que al final no es un sistema de ahorro individual, porque lo han utilizado como que si fuera sistema de reparto. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros cotiza, y cada uno de nosotros cotiza por un ahorro que va a tener individualmente, como lo dice el término, que al día de mañana, ya a la hora de la pensión, lo va a obtener uno desde su cuenta. Pero ¿qué ha pasado? Como no hicieron pensando en el trabajador la privatización, el cambio de sistema de reparto al sistema de ahorro individual en los 90, entonces ya no había suficiente dinero para pagarle a los pensionados del sistema de reparto original, que habían quedado colgados, pensionados en un sistema, y para explicar a grosso modo, creo que es importante también explicar en términos sencillos cuál es la diferencia de los dos sistemas. El sistema de reparto están todos los cotizantes, todos los trabajadores están cotizando, y este dinero se utiliza para pagarle a los pensionados directamente. Es un sistema solidario en el que los que están en la fuerza laboral, es decir, los más jóvenes, están trabajando y se les descuenta de su salario, y con esa masa de dinero se le paga a los pensionados. Ese es el sistema que teníamos antes. Claro. Ahora, cada quien va ahorrando, como lo decía previamente, en su propia cuenta, como que fuera una cuenta de banco, y al final de su vida laboral se le devuelve en cuotas de pensión mensual para poderse mantener el resto de su vida. Entonces, cuando cambiaron de un sistema a otro, ¿quién iba a soportar entonces a los pensionados? Si ya no había fuerza laboral joven cotizando para pagarle a estos pensionados en el sistema solidario. Entonces vino el gobierno, y cuando ya vio que no tenía dinero para pagar esto, entonces dijo, ok, vamos a agarrar del fondo de lo que están ahorrando individualmente para pagarle a los que han quedado ahorita pensionados en el sistema solidario, en el sistema original, digamos. ¿Qué causó esto? Que ya no esté el dinero. Es decir, hay gran parte del dinero que está colocado en papeles. Exactamente, es decir, el dinero va a estar, ¿sí? Tarde o temprano va a estar, porque es una deuda que se debe, exactamente. Pero físicamente ese dinero lo utilizaron los gobiernos anteriores, y es de lo que tanto habla la población y de lo que se toca. Hemos llegado a digamos, nos hemos ido un poquito más arriba. Bajemos y comencemos, porque voy a aprovechar desde luego la presencia de ustedes, que aparte de ello quiero agradecerles la confianza de venir a hablarle al país de cara a lo que se va a hacer en el estudio de la comisión. Y despejar todas aquellas dudas. Y voy a comenzar primero por esa trilogía que tú planteabas al principio, de que aquí vamos a hacer un cambio. Primero van a ser el valor supremo que tienen los trabajadores, luego el Estado como el factor garantista de que, ¿verdad?, ya no se esté manoseando, ya no se esté jugando con el tema de las pensiones, y ver el papel de los terceros, otros actores en esto. Y ahí quiero detenerme, quiero comenzar, Luis, ahí conociendo este punto. Mucha expectativa creó desde un principio la discusión, el planteamiento, el ofrecimiento, y no quiero que se me vaya a malinterpretar que soy un hombre contra el sector privado o que en su momento esté en contra de los administradores de pensiones, pero lo traigo a colación porque fue parte del debate, y en su momento fue decir que las administradoras de pensiones no deberían de estar en este negocio, ¿no? Sobre todo porque se trata de estar tocando el dinero de los trabajadores, que a su juicio, pues a lo largo de todo este tiempo son como 2,000 y pico de millones de dólares, de los cuales, lejos de estar en ese fondo de los trabajadores, se ha ido a manos de sectores privados. ¿Qué van a hacer ustedes para darle respuesta a la población con relación a ese tema? Bueno, en este momento se ha instalado la comisión ad hoc. Ya hemos leído las 3 iniciativas que ha enviado el presidente de la República, y comenzamos esta etapa, y te lo digo porque es importante que la población lo sepa. Cuando el presidente de la República nos envió la ley de recursos hídricos, se formó nuevamente una comisión ad hoc, de la cual también tuve la oportunidad de formar parte,
y el llamado fue a escuchar a la población. De ese documento que envió el presidente se le hicieron modificaciones en alrededor de un 40% del articulado, después de escuchar a la población y a los sectores involucrados. Lo mismo va a pasar acá. Tenemos un documento original. La presidenta Sueci ha anunciado de que va a hacer un trabajo diligente, vamos a estar sesionando mucho entre semanas y me parece fenomenal, pues es un tema que a la población le urge que se resuelva. Hay mucha expectativa. En el documento que se nos ha enviado y que se ha leído, efectivamente, se mantiene el sistema de las AFP, pero hay un tema bien importante acá, y es que hay que ver los antecedentes. O sea, a la llegada de Arena al gobierno por primera vez, lo primero que hicieron fue privatizar la banca. Un sector de la oligarquía o de las fuerzas de poder de este país se lleva la banca, otro las telecomunicaciones y otros se llevan las AFP. Y bueno, y tenían una agenda privatizadora que al final terminó pasándoles factura y ya no se pudo. Pero nos vamos a centrar específicamente en qué ha pasado con las AFP. Como ocurrió en la banca, crearon mecanismos y sistemas para abusar al pueblo, que nosotros en la Asamblea Legislativa empezamos a corregir. Es decir, nosotros no hemos nacionalizado la banca, pero hemos regulado. Y ahora la banca no está cometiendo los abusos que en el pasado tenían, pues les haya gustado o no les haya gustado. De igual forma va a pasar con las AFP. Hoy este documento, claro, falta ver el análisis, escuchar a los sectores y todo, porque no podemos dar por sentado nada en este momento. Al final de cuentas, cuando ya se determine es cuando los diputados votamos el articulado y al final de cuentas baja al pleno y ahí es donde todos los 84 decidimos si algo pasa o no pasa. Pero es importante tener en cuenta que en las propuestas que trae el presidente se va a crear el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que es el primer ente regulador que va a estar a cargo ahorita, según la nueva ley, de verificar el cumplimiento. Y como ya lo dijo el diputado Rodrigo, es que el sistema era tan perverso de que el último que importaba aquí era el salvadoreño, pues el que estaba aportando, porque el negocio de las AFP, y justamente yo tengo algún conocimiento todavía, recuerdo, de que era un montón de AFPs que al final quebraron y terminaron 2 nada más. Claro. Ahorita en el mercado tenemos 2 AFP, porque las demás quebraron. ¿Cuál era el tema? En que ellos necesitaban la mayor cantidad de dinero en las cuentas, en el fondo de pensiones, para poder justamente invertir, porque ese era el negocio. Ahora nosotros, con esta nueva ley, que ya estamos en análisis, ese negocio desaparece. Efectivamente, vamos a escuchar incluso las AFP, ya lo ha anunciado la presidenta, lo dijo en la conferencia de prensa, se les va a llamar y escucharemos qué tienen que decir también ellos, si les parece o no. Están en su libertad de exponer lo que ellos tengan. No están en la disposición de desaparecerlas y entrar en un proyecto de construcción mixto como en su momento. Según la ley que hemos recibido en la Asamblea Legislativa, el anteproyecto, las AFP se mantienen tal como administradoras, pero reguladas, completamente funcionales, poniendo al salvadoreño en primer lugar. Ok, insisto, no estoy en contra de la iniciativa privada, simplemente estoy tratando la manera de despejar esas dudas que pululan por ahí, como dicen en Sudamérica. A ver, Rodrigo, en ese mismo sentido. No. Y eso es muy importante, Ernesto. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco estamos en contra de la empresa privada. Nosotros estamos a favor de la iniciativa privada, estamos a favor también de empoderar. Qué bueno que estemos en sectores, esa misma sintonía, ¿no? Porque aquí no se trata de estar en contra de un sector o estar en contra de la empresa privada, por ejemplo, sino más bien se trata de regular. Se trata que las cosas se hagan bien, se trata que se hagan en orden y que no se hagan de una manera aborazada, pasando por encima de quienes menos necesitan que pasen por encima de ellos. Es decir, no podemos nosotros permitir que existan AFPs, por ejemplo, en este que es el caso que estamos hablando, que pasen por encima del trabajador, o que existan diferentes injusticias, que existan diferentes desigualdades, que no exista balance dentro del sistema de pensiones, que es lo que actualmente hemos vivido a lo largo de muchos años, sobre todo desde que se privatizaron. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. No es estar en contra de un sector, no es estar en contra de la iniciativa privada, es estar en contra de una iniciativa privada sin regulación. Encontrándonos en ese punto, tu impresión entonces, ¿qué rol deben de jugar en esto? El Estado. Sí, no, en este caso las administradoras de pensiones, que son las que te agarran la comisión, manejan en tu fondo. Porque la idea y la propuesta, y escuchaba a Roswell, voy a traer a Roswell Solórzano del sindicato de la Corte Suprema de Justicia, de uno de los sindicatos,
le escuchaba decir que una de las propuestas que ellos planteaban era el hecho de crear nuestro propio banco de los trabajadores. De hecho, la Constitución, al entrar en detalle, establece mismo, ¿verdad?, la construcción de un banco de los trabajadores que sea un dinero en el cual nos permita a todos optar a créditos, tener tarjetas de crédito sabiendo de que esos intereses, que por muy alto que sean, siempre serán para nosotros. Exacto. O sea, una cosa de lógica, lo hemos discutido también acá en el programa. Así es. No, y eso, por ejemplo, es algo bien importante. Sin embargo, nosotros ahorita, acordémonos que no hay dictamen. Okay. Es decir, ahorita estamos en el pleno estudio. Estamos arrancar el estudio. Exactamente, la verdad comenzando que la discusión este día, dentro de unas horas. Tenemos ya comisión a las 10 de la mañana. El viernes dimos la lectura de los 3 proyectos que vienen dentro de la propuesta, que estoy seguro que muchas personas también los escucharon, los vieron a través de los medios de comunicación. Ya ahora entramos en materia de discusión, ya con los invitados, ya con Ministerio de Hacienda, ya con Ministerio de Trabajo, ya escuchando los diferentes sectores, y así como lo mencionaba el colega Raúl Castillo, esta es una propuesta que también vamos nosotros a construir de la mano de la población, de la mano de los sectores. Vaya, por ejemplo, usted ahorita mencionaba sobre esta idea o esta propuesta que ha escuchado. Nosotros la vamos a escuchar dentro de la comisión. Correcto. Y vamos a ver qué se puede construir acorde a estas necesidades que tengan los sectores. Ahora bien, también debemos de ser realistas, porque hace poco un partido político presentaba una iniciativa, por ejemplo, que era para que todas las personas, coticen o no, tengan una pensión. Pero ¿cómo va a ser eso posible financieramente? Es imposible. Claro, es utópico. Y uno puede decir que hermoso sería que todos recibieran una pensión, coticen o no. Pero no, aquí nosotros, en Nuevas Ideas, no jugamos con las esperanzas de la gente. No ilusionamos a la gente con mentiras. No vamos a decir algo simplemente porque se escucha bonito, pero es imposible de aplicar. Es el populismo. Y lo que hay que hacer es ver cómo los sectores informales también los metes a un paquete y este tipo de propuestas son exactamente para decir, miren, yo estoy a favor de ustedes, pero es el Partido Nuevas Ideas que no quiere. Pero no es eso, es que es imposible. Entonces, hay ciertos puntos que sí no se van a poder porque no son viables, pero dentro de la viabilidad, dentro de la posibilidad en nuestro entorno salvadoreño, nosotros vamos a trabajar en el mejor proyecto adecuado a las necesidades de la gente. Y también quisiera agregar, Ernesto, que hay algo bien importante, ya para todos es conocido, pues el ministro de Hacienda ha emitido una opinión que es importante, porque nosotros vamos a escuchar al gobierno, vamos a escuchar a Hacienda, la opinión técnica. Hoy llega el ministro de Trabajo, llegará Hacienda también. Escucharemos a los sindicatos. Yo espero que Roswell también llegue con su planteamiento para escucharlo dentro de la comisión y tener mayores valoraciones, pero hay un tema bien importante. Recordemos que decía el ministro que lo recaudado deberían de ser como 12.000 millones de dólares. De esos 10.000 están ahí. Entonces, nosotros estamos en constante monitoreo de lo que la población está pidiendo. Claro. Pero tenemos también una base de responsabilidad y de actuar en la realidad de lo que el país está. Ahora, si la parte técnica del Ministerio de Hacienda a nosotros nos da una orientación y un panorama claro de cómo están las cosas, y yo creo que aquí todos los salvadoreños podrían aspirar a un sistema totalmente público, ¿verdad? Sí, mixto. Mixto, como sea, pero es necesario tener las valoraciones, y por eso es la responsabilidad más grande de la comisión ad hoc, tener la lectura real, porque aquí podemos nosotros, como alguien me decía, bueno, si solo se trata de ir a levantar la mano y ya la ley ya está, pero al final tenemos problemas como el que se tuvo, Ernesto. Lo que sí te quiero dejar bien claro y a la población, por ejemplo, la reforma del 2017 se construyó en las oficinas de la ANEP, entre Arena y FMLN, allá se construyó. Nosotros esta nueva ley, porque al final terminamos derogando lo que ya se tiene, se va a construir en la comisión ad hoc de cara al pueblo, con la participación del pueblo y con los actores involucrados. Por supuesto que ante cada iniciativa, y porque ya lo tuvimos previamente en otras comisiones, no se puede hacer una ley que satisfaga al 100% de los salvadoreños. Habrá alguno que no le va a parecer el dictamen o las decisiones que vamos a emitir, pero al final nosotros tenemos que velar por la mayoría. Por supuesto que habrá uno que diga a mí no me parece esto, otro dirá a mí sí me parece. Bueno, esa propuesta de mantener vivo el concepto de competencia en el mercado, me parece que tiene lógica, ¿no? Tú dejas a los actores, de hecho el sistema económico actual está basado sobre esa línea. Y decía Roswell, bueno, ¿y por qué no entonces introducir, o no sé si fue uno de los panelistas del día viernes acá, que decía, ¿por qué no dejar, por qué no permitir
la instalación de una empresa mixta de pensiones. Yo estoy seguro, yo sería el primero de decirle correr a estar ahí. Bueno, esos son parte de los insumos que ustedes van a tener que lograr capitalizar. Cuéntenme un poquito sobre otra duda, vamos a aprovechar ir despejando todo esto. El tema de cómo quedan estas pensiones VIP. Se quitan, se llegan a un techo de $3,000 máximo, las que están actual o las que las que vienen de futuro, porque ahí hay una duda. Sí. Y quiero que la despejemos. Voy a hacer una pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Continuamos conversando esta mañana con los diputados Rodrigo Ayala y también Raúl Castillo. Ambos pertenecen a la Comisión Ad Hoc para el estudio de las reformas de pensiones y hemos aprovechado este tiempo para despejar las dudas que en su momento han quedado gravitando alrededor de este tema tan sensible, que tienen que ver precisamente con la existencia de un mecanismo de captación de nuestros fondos y administración paralelo. Ya nos explicaron ellos que eso es parte de la discusión en las cuales van a recoger todos esos insumos para poder tomar un dictamen que al final será el que va a ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Actualmente todo esto es un anteproyecto, ¿no? Vamos a ver, al otro elemento importante que quedábamos es con esta duda relacionada con el tema de las pensiones VIP. Decía el ministro de Trabajo en su momento que hay alrededor de 668 o 80 y pico de pensiones VIP que andan alrededor de arriba de los 5,000, 6,000, 7,000 hasta 9,000, según entiendo. La población está preguntándose si se van a mantener o esas van a bajar a 3,000 máximo en techo, y lo otro, conocer quiénes fueron los que se aprovecharon de todo eso. Yo creo que hay dos factores muy importantes con respecto a las pensiones VIP. Okay. Sabemos que dentro de este país no todas las personas ganan el mismo salario. Es decir, hay personas que tienen salarios elevados, ya sea porque sean dueños de una empresa, ya sea porque tengan algún puesto gerencial que devengan un salario bastante alto. Pero ¿cuál es la injusticia dentro de todo esto? Que aquí había un techo para cotizar en la AFP. Es decir, podía existir alguien que tuviera un salario de $20,000, por ejemplo, algo exorbitante de grande, pero solo cotizaba 7. Y todo lo demás estaba libre, exento de cotizar en AFP. Ahora, en el proyecto, nosotros buscamos que todos coticen sobre todo su salario. Es decir, si se tiene $20,000 de salario, se va a cotizar sobre los $20,000 de salario. Si se tiene $500 de salario, se va a cotizar sobre los $500 de salario. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la justicia? Que el que ganaba $400, por ejemplo, pagaba sobre todo su salario una cotización, si el aporte del 725 que le toca al trabajador, mientras que el que ganaba más de 7,000 solo cotizaba hasta 7,000. Y después tenía una pensión alta, por supuesto, mientras que el pequeño seguía teniendo una pensión pequeña. Es decir, una vez más, un modelo en el que el pequeño está soportando al grande. Y no de una manera balanceada, no de una manera justa, sino que una vez más exprimiendo al trabajador. Eso se acabó. Ese tipo de injusticias se acabaron a raíz y a partir de este proyecto que nosotros estamos trabajando actualmente. Ahora, también aparte de esta injusticia que no tenía ningún fundamento real, lógico, más que simplemente quererse aventajar. ¿Por qué? Porque como lo decía mi colega Raúl Castillo, estas reformas en el pasado se hacían a puerta cerrada y era más bien el sector regulando al Estado y no el Estado regulando al sector como es actualmente, que es como debió de haber sido siempre. Es en toda pureza, ese es el rol del Estado. No es dejarse regular por una empresa privada, sino regular a la empresa privada y a cualquier sector que le respecta. Aparte de esto, también existían pensiones VIP que habían sido simplemente otorgadas a las personas. Por un decreto. Por un decreto. Más allá de estas injusticias, más allá de un sistema sin balance, simplemente por decreto, por dedo. Decir,
esta persona va a tener una pensión de X cantidad simplemente porque sí. El listado, dice la gente, querer conocer el listado. ¿Y qué va a pasar? Ya no va, esas se van a bajar a 3,000. ¿O bueno, son las nuevas las que vienen? Hay que ver bien, porque ¿cuál es el fundamento? Imaginémonos, si hay una persona que ganaba por decreto, eso se debería de desaparecer. Ahora, si es... Se debería de bajar a 3,000, como decía. Exactamente. O si existió algún tipo de vicio legal, alguna arbitrariedad también, ver entonces, pero eso ya es otro tema, ya es fuera, digamos, de la reforma de pensión, ya es un proceso legal que se debería de hacer. Ernesto, hay dos instancias que pueden ir apuntando hacia tu pregunta. Primero, que es una gran duda de la población. Yo quiero aclararlo también. Yo conozco casos de personas que tienen gerencia en empresa privada, porque no estamos hablando, a la población le parece que todos estos, cuando habla alguien de un salario de $10,000 se da en el sector público. Generalmente serán escasos los salarios y nadie se jubila en el sector público con un salario así, pero la empresa privada sí, por supuesto. Yo conozco gerentes que tienen 15 años de estar ganando mensualmente $10,000 y es empresa privada, que no tiene nada que ver con gobierno. Entonces hay que aclarar esto. Ahora, en la ley se regula que quede el techo de $3,000 para la persona, pues como si en su cuenta tiene suficientes ahorros. Hay personas que decían que han tenido un ahorro hasta de $100,000 en su cuenta individual, y ese es dinero de ellos. Si algo debemos de respetar el concepto es que el dinero de los trabajadores se respete, o sea, es dinero de ellos. Pero hay un tema, lo de la lista. La Asamblea Legislativa no es la instancia que va a revelar una lista. ¿Por qué? Bueno, hay un mecanismo que podría hacerlo y tiene que ver con investigación en todo caso. Si el presidente de la Asamblea, ejemplo, decidiera hacer una comisión especial para investigar si hubieron vicios a la hora de asignar estas pensiones VIP, pues ya es una decisión de él. Que fue por medio de un decreto. Ojo, todo esto debió pasar por la Asamblea Legislativa y emitir un decreto, y fue totalmente legal y avalado por los diputados de aquel entonces. Entonces, si ya se detectó esto, el fiscal perfectamente puede hacer una investigación de oficio e iniciarla completamente. Entonces, serían las instituciones pertinentes. Yo quiero separar el trabajo de la comisión, porque la comisión ad hoc va a analizar la ley Si fue la Asamblea Legislativa anteriores que hicieron eso, ustedes también pueden hacerlo si lo han hecho también. Lo que pasa es que lo que pasa es que lo han hecho con otros casos. Claro, por supuesto, ya te aclaro el mecanismo que hay. Si el presidente de la Asamblea toma bien hacer una investigación sobre esto, si hubieron vicios y todo, pues se crea la comisión especial, seguramente, y ellos son los encargados de llevar la investigación. Pero de igual forma, o sea, aquí se debe de perseguir un delito si lo hubo y si existió, ¿verdad? Eso es importante saber, porque la comisión ad hoc que va a estudiar esta reforma se va a centrar en el cuerpo de leyes que han llegado, que son 3 iniciativas, y lo que le vamos a dar pronto una respuesta a los salvadoreños es en arreglar este problema ocasionado por los gobiernos anteriores y por las malas decisiones que se tomaron, en el sentido de que existan pensiones justas, porque no solo hablamos, Ernesto, de pensiones exorbitantes que existían, sino también tema de justicia. Había gente que no se podía ir, y yo, que vengo del sector docente, colegas míos que estaban, y me decía una colega de parvularia, imagínate, me decía, colega, ¿y cuándo me voy a ir de esta escuela? En silla de ruedas me van a sacar, porque no se podía ir, porque tiene deudas y la pensión le quedaba de $230. Entonces ahora, con esta solución que vamos a dar, la colega se va a poder ir a descansar tranquilamente, porque su pensión obviamente le va a quedar diferente, va a tener un aumento del 30%, y se va y deja el cupo para alguien más, ¿verdad?, que llegue a trabajar por sus estudiantes. Pero esto es importante, nadie, ningún salvadoreño va a tener una pensión menor de $400, que ahorita habían injusticias de verdad terribles, gente que nos está contactando por redes sociales y nos cuenta sus casos que tenemos, y hay otros temas también importantes, Ernesto, que no lo hemos abordado. Por ejemplo, la persecución de elevación de la cuota patronal, que ahora el Instituto Salvadoreño de Pensiones va a estar al día a día verificando eso, porque me ha llegado un caso que a una señora se le desaparecieron 8 años de cotizaciones que su patrono se los descontó, pero que al final no le aparecen en la AFP. Y esas son las injusticias que después, ya cuando tenés tu tiempo de trabajo y de edad para jubilarte, resulta que no tenés la cantidad adecuada que tú pensabas que tenías. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema estaba
perversamente corrompido para que se dieran ese tipo de situaciones, y ahora con esta normativa vamos a garantizarle al pueblo que se respete, que tengamos lo que tú decías, los nuevos actores que ya van a comenzar a cotizar y en el tema de pensiones, pero sobre todo que no existan este tipo de injusticias. A ver, dentro de esto hay una también gran pregunta que muchos se están haciendo, y especialmente aquellos especialistas en el tema de pensiones, que hablan sobre la sostenibilidad y sustentabilidad que puede tener toda esta proyección de reforma, sumado a la crítica que la oposición en algún momento está haciendo, de decir que todo esto es prácticamente más de lo mismo, no se está tocando de alguna manera la profundidad del problema, que tiene que ver con el tema de la rentabilidad misma que debe de tener las pensiones a partir de la generación de más empleo y de introducir dentro del esquema nuevos actores que estén dando aportes para que esto se vuelva sostenible en el tiempo. Rodrigo. Es bien importante esto que menciona ahorita, eso de decir que es más de lo mismo, hablar de la rentabilidad, hablar de que esto, yo también he leído algunos títulos, no me he dado el tiempo de leer realmente el editorial entero, pero sí los títulos que dice, por ejemplo, es solo maquillaje. Es completamente falso. ¿Por qué digo esto? Uno, porque ya conocimos el interior de la iniciativa, es decir, ya le dimos lectura, ya conocimos esto, no solo es maquillaje. No creo yo que a ellos, que muchas veces, y es la verdad, responden a los intereses de las AFP, por ejemplo, crean que es maquillaje, que se va a cortar a la mitad la ganancia de la AFP. Eso no es maquillaje. Claro, ellos lo quieren proyectar de esa manera para atacar la reforma, porque al final no quieren que pase la reforma, porque ellos están siendo pagados posiblemente por quienes sí se les va a afectar, que es decir, en este concepto, la AFP. ¿Por qué? Y solo veamos la injusticia de todo el sistema, y sin nombre, simplemente para conocer el sistema. Las AFPs tenían una ganancia más o menos de un 2% de todo el dinero. Un 1% sirve para la administración como tal del dinero, y la otra mitad sirve para asegurar el dinero. Asegurarla en aseguradoras que son del mismo grupo. Entonces al final es una ganancia doble que nunca se necesitó, digamos, este otro porcentaje, pero lo tenían simplemente porque así estaba la ley y así debía de ser. Esto ahora cambia, ahora se corta a la mitad. Simplemente la AFP va a tener la ganancia como administradora y el Estado va a respaldar la parte de aseguranza. Entonces, hay un montón de temas que no es cierto esto que solo sea un maquillaje. Otro tema, la rentabilidad que mencionaba Ernesto. La rentabilidad, nosotros sabemos que se tomaban el dinero de las AFP, es decir, no de las AFP, de los trabajadores, con una rentabilidad, es decir, con intereses bajísimos de parte del Estado en gobiernos anteriores, mientras que, por ejemplo, la inflación iba creciendo. Entonces se daba la rentabilidad negativa, que al final solo decrecía el monto de dinero que iban a tener a lo largo del tiempo los pensionados. Nosotros dentro de la reforma vamos a trabajar también un piso de rentabilidad que no pueda ser inferior a eso para invertir el dinero de los trabajadores. Okay. Voy a hacer una pausa y seguimos explicándome esta parte. Y el otro elemento que creo que es importante conocer acá es el insumo de dónde venir. Ustedes decían que van a abrir el abanico de participación, ¿sí? Correcto. ¿Verdad? Pero al final serán las decisiones de ustedes las que van a predominar. Voy a hacer una pausa y regreso para ir un poco en el análisis concluyente. En la segunda parte estará con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que también nos va a dar detalles acerca del trabajo anual que se ha tenido en materia de obras públicas. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, voy a tomar, antes de entrar a tomar en consideración algunas preguntas que están formulando nuestros televidentes. Ernesto, un saludo especial ahí para tus invitados. Si se va a tener un efecto retroactivo la ley con relación al tema de los optados. Pregunta. Yo creo que este es un tema y así como muchos otros, que es importante que la población nos los haga saber.
así como tenemos comentarios ahorita, y es muy importante también que si nos los puede trasladar en estos momentos para que nosotros podamos contestar, hay temas que todavía no se han concretado dentro de la reforma, que todavía no se han estudiado, que los vamos a ir estudiando, pero por supuesto hay que apuntar. ¿Qué pasa con los optados que les pusieron techo? Se les va a aumentar la pensión. Sí, yo creo que es parte del análisis, Ernesto, es justamente esa dinámica. Lo que pasa es que la población ya da por hecho de que tal como se leyó la reforma ya únicamente se va a aprobar. Ahorita es importante que entiendan que vamos a escuchar, es que hay un montón de variantes que pueden analizarse. Específicamente la presidenta ya nos decía, he visto algunas cosas que se pueden mejorar y por supuesto que estamos en total disposición de escuchar, de entender, de analizar casos especiales, porque no todo es general, hay casos específicos que podemos tomar y se debe de tomar una decisión al final de la escucha de todos los actores. Ok, la otra pregunta es, ¿qué pasaría si en este caso ustedes le dan prioridad para crear un sistema mixto, una empresa mixta, para poder entrar en competencia en el mercado como lo actualmente existe con los bancos? Yo creo que en concepto es un excelente concepto. Es decir, si hablamos de un sistema mixto, incluso si hablamos de un sistema nacional, es un concepto excelente. ¿Por qué? Porque no se trabaja por un rédito financiero. No estás abriendo el mercado, lo que está dando competencia. El bienestar de la población. Exactamente. Ahora, esa es la parte, digamos, conceptual. Sí. Ahora, la parte práctica, la parte real, la parte financiera, la parte sostenible, recordemos algo y es bien importante, y es bien importante que la población lo tenga claro. Cuando nosotros trasladamos como país de un sistema público a un sistema privado, hubo una sola serie de diferentes problemas, diferente falta de balance, diferente descapitalización que sucedió, que es lo que yo explicaba al inicio de esta entrevista. Entonces, ahorita agarrar todos esos problemas que existen y volver a cambiar sería complicado financieramente. Conceptualmente, como digo, es lo mejor. Es decir, si me preguntan a mí como opinión, yo creo que quien debería de trabajar por el bienestar es el Estado, es decir, no una empresa privada o una empresa mixta, por ejemplo. Sin embargo, hay que saber con qué contamos y trabajar con la realidad, no trabajar con un concepto que no es práctico y que es inviable. Esto es muy importante que la población lo sepa, que hay muchísimos puntos, muchísimos detalles que no es cuestión de que no exista voluntad, es decir, ahora existe más voluntad que nunca, es decir, estamos trabajando en una comisión totalmente transparente, abiertos a escuchar, totalmente contrario a como fue en los 90, que fue la aprobación del dictamen para la privatización dentro de la Comisión de Hacienda con integrantes que no eran de la comisión. Es decir, les dijeron a los de la comisión, háganse a un lado, llegaron otros a integrarla, incluso de junta directiva de aquel momento dentro de la comisión, lo aprobaron, pasó 43 votos y ya estuvo. Sin consultarle a la gente, sin estar como nosotros estamos aquí escuchando comentarios, sin llamar a personas a la comisión como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, este es un trabajo que más de nosotros, más del gobierno, es de la población. Punto de partida es el hecho de abrir ese abanico de participación para oírlo. Por supuesto, escucharlos. Mira, hay algo bien importante con lo que acaba de decir el colega diputado, y es que no podemos ser irresponsables de aprobar leyes muertas, o sea, que por complacer un clamor popular que es legítimo. Yo escuché a un sindicalista de oposición que él pedía sistema totalmente público y una pensión mínima de 800 o $1,000. ¿Y quién va a estar en contra de que los salvadoreños tengan una pensión de 800 o $1,000? ¿Es sostenible? No, y ahí está una prueba. Le aprobaron a los veteranos una ley del veterano con un techo de pensión, pero la aprobaron en papel, jamás dieron la fuente de financiamiento. ¿Qué tenemos ahora? Un engaño. Y ahorita el presidente Bukele tiene que resolver los problemas heredados. Ahora, nosotros como comisión ad hoc, por eso digo yo, la población debe de estar bien clara. Esta comisión tiene como única misión analizar estos documentos y tomar la mejor decisión en base a lo que nos ha llegado y a las escuchas. ¿Quiénes van a llegar? Gobierno, van a llegar sindicatos. Probablemente vamos a ver algunos casos individuales que están llegando, incluso aquí estaba actuarios viendo... tienen que trabajar con actuarios. Por supuesto. Estaba viendo casos individuales que dice, yo quiero ir a exponer mi caso porque es complicado. Estamos monitoreando redes sociales porque de eso se trata. Se va a abrir un correo electrónico para que la gente pueda llevar sus casos individuales, analizarlos. Se hizo en la Comisión de Recursos Hídricos, ya tenemos una experiencia de cómo trabajamos con la población y esta misma dinámica va a ser en la Comisión ad hoc. Hay tiempo para seguir más adelante.
conociendo esto. Rodrigo, gracias por haberme acompañado. No, muchísimas gracias, Ernesto, y gracias a la población salvadoreña que nos sintonizó y nos acompañó durante esta entrevista. Así es, en efecto, también, Luis, gracias. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio, pues ya la población queda clara en el trabajo que vamos a realizar y sepan que siempre vamos a estar del lado del pueblo. Y también sepan que nos pueden contactar a través de las redes sociales. Yo estoy haciendo videos también explicativos para la población, entonces cualquier cosa ahí estamos para explicar, solventar cualquier duda o aclarar algún concepto. Interesante, la apertura ahí está. Voy a la pausa. Viene el ministro de Obras Públicas también para hablar y hacer un trabajo, un balance de trabajo que ha tenido la cartera que él preside, Romeo Rodríguez, con relación al tema de obras públicas. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que nos acompaña esta mañana para hacer un balance de cierre de las actividades que han tenido a lo largo de este año. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven, que nos escuchan a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Algo que tiene que ver mucho con, en lo particular, que nos puede pasar a cualquiera, es que si se nos queda un carro hay una asistencia vial, ¿verdad? Sí, eso es importante mencionarlo. Para conductores, ¿verdad? Para todos los conductores, sí, ya sea de vehículo privado o incluso del transporte público, pues cualquier persona que llegue a tener un inconveniente en alguna carretera, ya sea porque se le pinche una llanta, por algún desperfecto mecánico, o porque se quedó sin combustible, o en el peor de los casos tuvo un accidente vial, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, a partir del día 1 de diciembre hasta el 1 de enero del próximo año, ha puesto a disposición un servicio de grúas totalmente gratuito para toda la población. Solo tiene que llamar al 2510-0199 y sin ningún costo pues le estamos dando asistencia vial a todos los salvadoreños. Solo tiene que llamar, y vuelvo a repetir el número, al 2510-0199 y nosotros pues le estamos dando asistencia totalmente gratuita. Está disponible pues las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si alguien está y tiene cobertura a nivel nacional, es decir, si alguien está en el oriente del país y son la 1 de la madrugada y se le quedó su vehículo, ahí está el auxilio. MOP te asiste en esta vacación. Por eso quise tocar ese tema, ¿verdad? Porque a más de algunos nos puede pasar en una situación de esa y en el momento no hayamos qué hacer. Ahí está, el teléfono es 2510-0199 y con gusto pues auxilio, podemos asistir. Oiga, ahí está, 2510-0199, servicio de grúa sin costo, gracias al MOP. Pues buena noticia con la que arrancamos esta mañana, ministro. Así es. Ministro, cierra el año, cerramos el año casi prácticamente, ya diciembre, pero ustedes siguen trabajando. Nosotros seguimos trabajando. Al final, lo importante, y sabemos que muchos salvadoreños pues por décadas han esperado proyectos, han esperado obras, y no podemos parar justamente por eso. Y también además que en esta época pues hay una gran cantidad de afluencia de turistas y de personas a diferentes zonas de nuestro país, y es por ello pues que tenemos que realizar trabajos arduos en diferentes sectores. En el caso del Viceministerio de Transporte, pues estamos trabajando para poder agilizar el tráfico vehicular, que sabemos que en esta época se vuelve en algunos momentos sumamente complicado, y no solo el tráfico, sino también el tema de la accidentabilidad, que es sumamente complicado en esta época. Si bien es cierto, tenemos un 7% menos de accidentes viales, si comparamos este año versus el año pasado, es decir, tenemos 7% de accidentes menos, lo cual pues son más, 1000 accidentes menos que más de 1000 accidentes menos de los que teníamos antes, pero aún así sabemos que no es suficiente. Queremos todavía seguir reduciendo la cantidad de accidentes, de siniestros que se dan en las diferentes carreteras, y es por eso es que se van a tener diferentes controles vehiculares. Vamos a tener controles antidoping en horarios de la noche, horas de la madrugada, ya los tenemos. También pues controles vehiculares en diferentes carreteras, principalmente puntos críticos donde normalmente pues sabemos que se puede dar un accidente vial. Y también pues tratar de garantizar que todos los conductores respeten las leyes de tránsito de nuestro país. Yo creo que esto es una tarea de todos. Claro, ¿verdad? mire, ministro, y a propósito, estoy hablando en el coloquio en este tema, hay mucho accidente hoy en día. ¿Qué será? ¿Qué está pasando?
tenemos menos que el año pasado, ¿sí? Es decir, hubieron más el año pasado. Son más impactantes, por ejemplo, este último de las 2 personas que fallecieron en una motocicleta que quedó, el vehículo se incendió, creo que fue en el... Sí, son varias cosas, ¿verdad? Uno, toda la población pues tiene que revisar su vehículo antes de dirigirse hacia un lugar por cualquier desperfecto mecánico, además de darle el mantenimiento respectivo. Hay un tema fundamental en el cual pues hemos estado trabajando con los empresarios del transporte público, el cual es garantizar las revisiones técnicas vehiculares, ¿verdad? Este es un tema importante en el cual pues sabemos que pues es algo que nunca se ha hecho, y poco a poco pues estamos trabajando para poder lograr que las unidades pues puedan tener este tipo de revisión y de esta manera pues mejorar la calidad y el servicio que se les da. ¿Por qué? Porque sucede en el transporte público, pero también sucede en el transporte privado, que tal vez las unidades no están en óptimas condiciones, y por esto pues hemos visto incendios, entre otro tipo de cosas, y en las mismas unidades, ¿verdad? Y accidentes de tránsito. Pero usted dice de que han bajado a pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de que se ha incrementado el parque vehicular, a pesar de que se han visto tal vez algunos siniestros y que uno los puede ver en redes sociales, en televisión y todo, pero tenemos más de, bueno, si comparamos versus el año 2021, tenemos un 7% menos, lo cual equivalen a cerca de 1.300 accidentes menos a comparación del año pasado. Ese dato es muy importante porque estamos avanzando. Ahora bien, sabemos que hace falta muchísimo por hacer. Tenemos que seguir, porque no solo es el tema de que la calidad en la cual están las unidades, sino que también tenemos que trabajar en otro tipo de cosas, como la señalización vial de las carreteras, que solo este año hemos señalizado 1.323 kilómetros de carretera, pero no solo seguir trabajando en eso, sino que también en otros temas, como por ejemplo, estamos por terminar la iluminación de la carretera Camino a Sur City, que es una carretera importante. Esperaríamos que a más tardar a mediados de este mes de diciembre ya esté 100% iluminada esa carretera. Así también pues se ha estado trabajando en otros proyectos como la renovación de la iluminación en el sector de la autopista Comalapa, como la señalización también vial de toda esa carretera, y eso esperaríamos que también en este mes de diciembre pues esté concluido este tipo de proyectos. Y no solo el Ministerio de Obras Públicas, estamos hablando del sector de litoral. En este caso estoy mencionando la autopista Comalapa, que nos lleva hacia el aeropuerto. Hacia el aeropuerto. Estamos trabajando para poder renovar la iluminación, que en algunos casos por accidentes de tránsito lo que sucede es que se pasan llevando algún poste de tendido eléctrico, y esto genera que afectaciones en cerca de 10 luminarias alrededor, ¿verdad? Y eso que solo por un accidente, pero si se da más de uno, pues se tienen mayores inconvenientes. Pero bien, lo importante es que ya tenemos un proyecto para poder mejorar y renovar parte de la iluminación. ¿Por qué le menciono la iluminación? Porque la iluminación te da seguridad vial a todos los conductores que transitan por la vía, porque garantiza no solo la iluminación, sino que también la señalización vertical y horizontal garantiza una mejor visibilidad para todos los conductores que transitan por las carreteras. Ministro, le decía de que usted es imparable, digo, a nivel de cartera, y a usted también le toca trabajar. Entiendo que ya se hizo la adjudicación del sector de un tramo del litoral que comprende la zona del Puerto de la Libertad, ¿no? Con el fin de poder ampliar toda esa zona. Sí. Cuénteme un poquito en detalle esto. Nosotros tenemos un proyecto que el presidente de la República lo anunciaba el día que inauguró el parque de diversiones en el Puerto de la Libertad, que es la ampliación de un tramo de la carretera litoral, y este parte desde la Playa El Obispo hasta el sector de la Playa El Zonte. Sabemos que la principal vía de comunicación actualmente en El Salvador son las carreteras, y es a través de las carreteras que se desarrolla el turismo, el comercio y todas las actividades productivas de todas las personas. Y es por ello es que hemos priorizado uno de estos proyectos como parte de Sur City 1 en su fase 2, porque él lo anunciaba como la fase 2 de Sur City, y es la ampliación desde el Obispo hasta el sector del Zonte. Son cerca de 23 kilómetros que vamos a ampliar de 2 carriles a 4 carriles. Ahora bien, el proyecto se ha dividido en 3 tramos. El primer tramo es el que acabamos de adjudicar en este momento. ¿Y qué compone este primer tramo? Pues el ingreso a la carretera Camino de Sur City, el ingreso al bypass,
pues ahí tenemos una calle aledaña que nos ingresa hacia Ciudad Puerto, que es cerca de 1.7 kilómetros, 1.8 kilómetros más o menos, para ser más preciso, desde el redondel del ingreso de la carretera Camino Sur City hasta el sector del Faro. Esos 1.8 kilómetros los vamos a ampliar de 2 carriles a 4 carriles, pero adicional a eso, pues desde el obispo vamos a hacer también una obra importante que es un par vial para poder garantizar los 4 carriles. Vamos a tener ¿qué es un par vial? Pues vamos a tener 2 carriles de un lado hacia un sentido y por otro lado vamos a tener otra calle aledaña paralela con 2 carriles hacia otro sentido. Entonces, esto para evitar pues la adquisición de terrenos. Sabemos que hay varios terrenos comerciales, espacios habitacionales, entre otro tipo de cosas, y para generar las menores afectaciones es que vamos a hacer este par vial. Y lo vamos a llegar hasta el redondel Conchalío. ¿Dónde es el redondel Conchalío? Pues justamente la salida del bypass de la Libertad de la carretera Camino a Sur City. Eso más o menos para guiarnos, son un poco más de 4 kilómetros los que vamos a ampliar en este momento de 2 a 4 carriles. Cualquier salvadoreño que va a las diferentes playas de la Libertad, pero principalmente al puerto de la Libertad, puede ver las colas de vehículos que normalmente se genera, prácticamente el paso es bastante lento, y a través de estas obras pues la idea es mejorar la circulación y pues desarrollar todo ese sector que sabemos que es sumamente importante. Y algo que incluye este proyecto es, además de ciclorruta, también pues incluye los hombros, incluye también espacios de parqueo en algunos sectores para poder garantizar que los vehículos no necesariamente se estacionen en la carretera o complicaciones de tráfico vehicular, porque muchas personas andan buscando parqueo, ¿verdad? Y muchas veces no hay, y eso es una complicación en la zona. Entonces se van a garantizar espacios de parqueo también dentro de las obras, y también incluye el cableado subterráneo tanto para la parte de telefonía como la parte eléctrica, del suministro eléctrico, ¿verdad? Y esto es importante porque va a generar también un impacto en todo el casco urbano del Puerto de la Libertad, y sin duda va a mejorar el comercio, el turismo de la zona, va a ser un sector más atractivo para visitar. Y es justamente lo que se busca, ¿verdad? Es decir, mejorar e incentivar toda esta zona, desarrollarla aún más, que es parte de todo el programa de Sur City. Algunos decían, pues Sur City solo es un render, etcétera, 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 ¿verdad? Unos por ahí, ¿verdad? Unos cuantos. Pero todo eso que parecía render, ahora pueden ver cómo se está convirtiendo en una realidad. Y no solo es un parque de diversiones, como algunos también decían, sino que también, ahorita viene el proyecto de carretera. Ya adjudicamos también otro proyecto en el sector del Zonte, que es parte de mejoramientos en todo ese sector. Vamos a mejorar las calles, se van a pavimentar, se va a hacer como una especie de bulevar, entiendo, ¿no? Se va a hacer como una especie de bulevar, entre otro tipo de obras, incluso mejoramiento de espacios públicos en ese sector. Y esto es importante mencionarlo porque a través de la inversión pública, no solo estamos creando empleos directos e indirectos a través de este tipo de proyectos, sino que también vamos a garantizar que cuando estas obras estén terminadas, pues muchas personas pues puedan disfrutar de cada uno de estos sectores. Y eso sin contar la innumerable de obras, algunas que se están diseñando, otras que están en construcción, como los miradores en la carretera Camino a Sur City, y un parque lineal también que se está construyendo, entre otro tipo de obras que sin duda van a generar un cambio y un impacto en la población. Te están preguntando acá sobre Punta Mango, ¿cómo van los proyectos en esa zona? En el sector de Punta Mango, pues es un proyecto que lo está llevando la Dirección de Obras Municipales, sin duda es parte del circuito 2 de Sur City y que se está desarrollando en la zona oriental de nuestro país. Este proyecto pues era una calle de tierra que lamentablemente pues había un tesoro escondido prácticamente en ese sector, y que ahora a través del gobierno del presidente Nayib Bukele se están haciendo todas las obras necesarias para poder pavimentar y ampliar la calle, porque la calle así de tierra no tenía los anchos adecuados, ¿verdad? Se está ampliando, se está mejorando, se están construyendo drenajes, hay una serie de obras de paso que lleva la calle, y lo importante es que ya es una obra que está en ejecución y que sin duda va a cambiar la zona oriental de nuestro país, va a incentivar el comercio, el turismo, la economía local,
y tiene un impacto directo pues en todos los habitantes que están también en el sector. Quiero mencionar algo también importante, es que no solo también es la calle de Punta Mango, sino que también hay otras obras que se están desarrollando en el oriente del país. Una de ellas, que ya está adjudicado el proyecto y que es una obra sumamente importante, es la construcción de 3 muelles artesanales en las islas del Golfo de Fonseca, que de hecho ya parte de la terracería de las obras pues ya comenzaron, y pues el próximo año esperaríamos que esas obras avancen y pues podamos también entregar ese gran proyecto. Una es en Punta Chiquirín, otra es en Conchagüita, y otra pues es en el sector de Zacatillo. Estos son 3 muelles artesanales, y no solo son los muelles, sino que también incluye un sector para centro de acopio en cada uno de los lugares, espacio de restaurantes. En el caso de Punta Chiquirín incluye también parqueo para los vehículos que llegan al sector, además de mejoramiento de calles aledañas a la zona, espacio para capacitación de los pescadores, espacios para que el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Defensa y otras instituciones pues, puedan desarrollar diferentes actividades en la zona. Pero bien, esto es por mencionar una de las obras que también son parte de esa fase 2 de Sur City, que sin duda pues, va a generar un impacto directo en el comercio, en el turismo y la dinamización de la economía, que es sumamente importante a través de estos proyectos, por la generación de empleos a través de las obras de construcción, y también porque estas obras, al estar terminadas, pues sin duda va a generar un cambio directo en el turismo y en el sector pesquero a través de esta infraestructura que ahora estamos construyendo. Ok, voy a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, me preguntan acá, ¿cuándo estará concluido los 2 pasos a desniveles? Opico y también Zacacoyo, ¿va? Sí, son 2 pasos a desnivel que... Voy a hacer la pausa y hablamos de esto cuando regresemos, porque me preguntan sobre las obras están encaminadas, pero siempre se hacen trabazones, especialmente en el tema de Zacacoyo, ¿verdad? ¿O Tepecoyo? Zacacoyo. Zacacoyo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, me decían acá que están estas 2 grandes obras en Opico y también Zacacoyo, pero que a pesar de todo el avance que está mostrando la obra, no deja de crear ciertos inconvenientes, especialmente en el sector de Zacacoyo. Bueno, primero decir por qué se están ejecutando estos 2 pasos a desnivel o estas 2 obras de paso, que sin duda pues van a tener un cambio importante en nuestro país. En el caso de Zacacoyo, pues principalmente por el tema de seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes que se puedan dar en ese sector. Pero adicional a eso, pues también mejorar la movilidad y el tránsito desde Sonsonate hacia Lourdes y viceversa. En el caso, y de todas las personas que vienen de San Salvador, por supuesto, y que se vayan por esta carretera, ingresan a Lourdes y vayan por el sector de Ateos y se vayan por este paso a desnivel. Además que mejora el ingreso al periférico Claudia Lars. En el caso de Opico, pues tenemos una intersección bastante complicada, y es que todo el flujo vehicular que viene de Quesaltepeque, que viene de San Salvador, que viene de Santa Ana y también que ingresa del periférico Claudia Lars, se va a topar a un redondel. Y es por eso que se tomó la decisión de construir este paso elevado, este paso a desnivel, para mejorar la circulación, principalmente en la parte donde tenemos mayor flujo vehicular, que es de Santa Ana hacia San Salvador. Entonces estamos trabajando en este paso elevado. Es una obra sumamente importante para nuestro país, que sin duda pues va a mejorar la movilidad, los tiempos de traslado de toda la población, principalmente de la zona occidental de nuestro país. Ahora bien, esa zona era bastante complicada ya de por sí. Entonces, claro, ¿verdad? Si tenemos una zona complicada y va a haber una intervención humana en el sector, pues claramente va a generar ciertas dificultades en el tránsito vehicular. Entonces, como cualquier obra de construcción que se pueda desarrollar en alguna carretera. En este caso, pues estamos trabajando en construir los carriles auxiliares. En el caso de Opico, estamos construyendo un último carril auxiliar. Bueno, en realidad son 4 carriles auxiliares, 2 por sentido, pero estamos terminando los últimos 2 que van del sentido desde San Salvador o Quesaltepeque
hacia el sector de Santa Ana. Ese último carril auxiliar, pues esperaríamos que a más tardar a mediados de este mes ya esté pavimentado, y de esta manera pues poder garantizar un mayor flujo vehicular, porque estos carriles, que incluso se pueden ver en pantalla prácticamente en la zona más al lado izquierdo, donde se puede ver ya pavimentado de concreto. Esos son los 2 carriles auxiliares, por ejemplo, que se han construido de un lado, pero estamos trabajando en el otro lado. Los carros, incluso tú puedes ver que van en la parte central en este momento de la carretera. Eso hace que los carros vayan más lentos, porque la calle es de tierra, y pues genere un poco de tráfico vehicular. Ahora bien, a medida que habilitemos los otros carriles, que son más del sentido hacia Santa Ana, pues que va a ser a mediados, a más tardar de este mes de diciembre, pues ya los carros no van a tener inconveniente, porque todas las intervenciones que se hagan únicamente van a ser ya en el centro de la carretera, en la conformación de las rampas, del paso a desnivel, que ya son las últimas actividades que nos restan, y con eso pues el tráfico va a fluir sin ningún problema en el caso de Opico. En el caso de Zacacoyo, pues estamos trabajando también en los carriles auxiliares, y a medida que se habiliten esos carriles auxiliares también se van a reducir cualquier complicación de tráfico vehicular que se pueda dar en ese sector. Lo importante, y quiero hacer claro con la población, es que vamos a hacer todo lo humanamente posible para garantizar que el tránsito en este mes de diciembre sea más ágil, sea más fluido, tanto en Opico como Zacacoyo, como en Integración, como en el caso de Utila también, que estamos ampliando ahí de 4 a 6 carriles. Aquí me están preguntando sobre el tema de la Utila, sobre todo porque la situación sigue siempre complicada. Obviamente estamos trabajando en ello, ¿no? Lo que sucede es, y ahí quiero ser enfático, el paso a desnivel, el objetivo es aliviar la circulación desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Nosotros, ¿por qué tuvimos que dividir este proyecto en 2 fases? Y es porque si lo hubiéramos hecho de una sola vez, al mismo tiempo, pues hubiéramos tenido que cerrar los 4 carriles de la carretera. Solo el paso a desnivel nos estaba tomando 2 carriles de los 4. Y si queríamos ampliar la calle, pues hubiéramos tenido que tomarnos 2 carriles más, lo cual hubiera hecho sumamente complicado poder garantizar la circulación en ese sector, y eso hubiera generado un caos vehicular, ¿verdad? Entonces tuvimos que desarrollarlo de esta manera. Primero, terminar el paso elevado, que mejora la circulación desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Luego, ampliar la carretera desde el Utila hasta el centro comercial La Joya, en este caso de 4 a 6 carriles. ¿Por qué de 4 a 6 carriles? Porque vamos en el sentido hacia carretera al Puerto de la Libertad, pues todos los que vienen del Boulevard Sur se van a incorporar en un carril exclusivo para garantizar una mejor circulación para todos los que vienen de Santa Tecla, y también pues los que vienen de carretera al Puerto de la Libertad, principalmente en horas de la mañana, ven complicado el tránsito vehicular por diferentes motivos. Uno es que hay diferentes complicaciones por la gran cantidad de vehículos que ya están circulando en esa zona. Como es sabido, pues muchas personas que trabajan en el área metropolitana viven actualmente pues en sectores aledaños en el sector de carretera al Puerto de la Libertad, Nuevo Cucatlán, San José Villanueva, Zaragoza, etc. Entonces, cada vez pues hay más vehículos que se están movilizando en ese sector, y eso de alguna manera complica. Entonces, el hecho de ampliar la calle pues va a mejorar la circulación, principalmente en ese sector que es el más complicado. Si uno puede ver, luego de pasar el redondel Utila, pues normalmente el tránsito es más ágil, pero es porque ahí ya tenemos los 3 carriles de la carretera habilitados. Entonces vamos a ampliar, que es lo que se está trabajando en este momento, ese tramo, y con eso vamos a mejorar la circulación. Pero hay algunos inconvenientes que normalmente también se dan, y es que los que vienen de Nuevo Cucatlán normalmente se atraviesan los carriles de la carretera para incorporarse al retorno que está en ese sector. Entonces, por eso es que los retornos también se va a hacer un mejoramiento, prácticamente se le van a dar vueltas, es decir, si alguien viene de San Salvador hacia carretera al puerto, o de Santa Tecla hacia carretera al puerto, pues va a tener más cerca el retorno que va hacia que viene para retornar hacia San Salvador. Y pues de esa manera vamos a aliviar parte de la problemática, es decir, el que viene de Nuevo Cucatlán ya no va a poder ingresar
de manera directa ese retorno. Así también pues en otros sectores también se da lo mismo y pues están tomando todas las consideraciones necesarias. Además de una parada de buses que está en el ingreso de Nuevo Cucatlán, que también pues tenemos una parte de mejoras que se van a desarrollar para evitar que la gran cantidad de buses se estacionen en ese sector y de esa manera pues complique también el ingreso para las familias que vienen de Nuevo Cucatlán y al final pues no solo complique el ingreso de ellos, sino que también de todos los que vienen de carretera al puerto. Entonces son varias obras, la verdad, lo que incluye este proyecto, pero lo importante es que con esto vamos a aliviar parte de la carga. El gran problema. Ministro, el tiempo se nos agotó, me preguntan acá, se terminó el invierno. Buenos días, Ernesto. Por favor, recordarle al ministro de Obras Públicas el problema de la cárcava de la colonia Santa Rosa en Atlacap, de Ciudad Delgado, dice. Sí, vamos a ver eso de la cárcava de Santa Rosa. Hay muchas cárcavas que nosotros ahorita estamos planeando su intervención. Hoy en esta época de... Ahorita principalmente que ya prácticamente hemos salido del invierno, ¿verdad? Y esto de alguna manera va a garantizar que podamos desarrollar todos estos proyectos de mitigación en diferentes zonas. De hecho, quiero mencionarte que a través del BID vamos a invertir $27 millones, que prácticamente esos proyectos como son de urgencia, que son parte también de afectaciones que se han tenido a lo largo del tiempo, algunos por tormenta Julia y otros pues por otro tipo de afectaciones. Entonces se estarán licitando entre el mes de diciembre y enero y la idea es adjudicarlo rápido y tienen un plazo de cerca de 180 días para poder ejecutar todos esos proyectos. Además, también hay 20 millones adicionales por parte del Banco Mundial para poder desarrollar también infraestructura resiliente y con esto pues poder eliminar algunas cárcavas en diferentes zonas vulnerables de nuestro país. Entonces entre ellas pues vamos a integrar este tipo de proyectos para brindarle una solución a las familias salvadoreñas, así como también en otros sectores que sabemos que hay vulnerabilidad y que de alguna manera pues vamos a ir trabajando para poder ir cada vez reduciendo los riesgos en los cuales pues viven las familias de nuestro país. Ok, el tiempo se me fue, ministro. Siempre es un gusto conversar con usted y que nos actualice precisamente sobre estas obras y mega obras que sin duda alguna, una vez concluida, van a ayudarnos a aliviar mucho el tránsito en estas zonas que hemos hablado específicamente. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación y también mandarle un cordial saludo pues a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando día a día para ir mejorando nuestra infraestructura pública, los caminos, entre otro tipo de obras que se tienen que ir desarrollando, y no solo en temas de infraestructura, sino que también el mejoramiento del transporte, que sin duda es un reto importante. Ok, muchísimas gracias, le agradezco, ministro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Les invito a que siempre nos acompañen a esta hora, desde luego, y que continúen con nuestra programación. Ya viene Arriba Mi Gente, quédese con nosotros, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.